Seguramente has comido pizza más de una vez, pero ¿has probado la pizza de Pizza Hut? ¿Sabías que fue fundada con $600 de un préstamo familiar? Descubre la historia de la famosa franquicia de comida rápida Pizza Hut. No olvides que al final del video te presentamos las claves del éxito de la compañía y te mostraremos cuánto cuesta adquirir una franquicia y también cómo puedes invertir en Pizza Hut sin ser dueño de una franquicia completa. Comenzamos. Todo comienza con los hermanos Dan y Frank Carney. Estos chicos nacieron en Wichita, Kansas, en Estados Unidos. Dan, el mayor de los dos, nació en 1931, mientras que Frank nació 7 años después, en el año de 1938. No fueron hijos únicos, ya que en total eran 12 hermanos. Ambos vivieron en Wichita, y mientras estudiaban en la universidad estatal, un amigo en común de los dos hermanos les aconsejó abrir una pizzería. Dan quería desarrollar el modelo de negocio de franquicias después de estudiar el éxito de McDonald's y Kentucky Fried Chicken. Así que junto con su hermano Frank decidieron iniciar su propio restaurante. Dan y Frank se encontraron con un problema con el que casi todos los emprendedores se enfrentan al iniciar un nuevo negocio, y es el capital inicial para montar la pizzería. Sin embargo, rápido encontraron una opción y fue pedirle dinero prestado a su madre. Ella accedió y les prestó $600 y con este capital iniciaron. Abrieron oficialmente el 31 de mayo de 1958 en su ciudad natal, Wichita, cuando eran aún universitarios. El nombre que eligieron para su pizzería es el que aún se utiliza, Pizza Hut, que en español se podría traducir como la choza de las pizzas. Se utilizó este nombre porque el letrero que tenía disponible el local solo se le podía colocar 9 letras, incluidos los espacios. Es curioso pensar que el nombre de una de las franquicias más importantes del mundo se debe a una limitación de un letrero. Cosas que pasan. Tal fue el éxito de la apertura y las ganas de convertirlo en franquicia que solo 6 meses después, en el año de 1958, abrieron la primer franquicia de Pizza Hut en Topeka, Kansas. ¿Sabes cuánto dinero cuesta abrir una franquicia de Pizza Hut en México? Espera que al final te contaremos. Por lo pronto, suscríbete y descubre los nuevos casos de éxito que estaré subiendo. Los hermanos Carney se dieron cuenta de que necesitaban diferenciarse de las demás pizzerías para poder tener un mejor crecimiento y que los clientes los recordaran. Es por esto que los hermanos contactaron a un arquitecto de Wichita, al señor Richard D. Burke. Este arquitecto sería el responsable de diseñar los nuevos locales con un techo de tejas rojas y en forma de gorro. En 1969, esa figura se convertiría en icónica para la marca hasta nuestros días. Tan solo 7 años después de su fundación, Pizza Hut alcanzaría los 150 locales comerciales abiertos. En ese mismo año de 1965 comenzarían sus campañas publicitarias para la televisión. Ya para aquel entonces era una empresa consolidada en los Estados Unidos. No obstante, el hambre de crecimiento los llevó a incursionar en nuevos territorios fuera de Estados Unidos y en 1969 abrieron franquicias en Canadá, Australia y México. Para 1970, Pizza Hut ya estaba en otros niveles empresariales, por lo que decidieron detenerse un poco, mirar a su alrededor y replantear su futuro. Para conseguirlo, desarrollaron un nuevo plan de negocios que los llevó a formalizarse como una sociedad anónima y 2 años después entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York. En el año de 1971, Pizza Hut se convirtió en la cadena de restaurantes de pizza más grande del mundo, tanto en ventas como en cantidad de restaurantes. Estos cambios lograron despuntar aún más su crecimiento y para el año de 1976 ya superaban la cifra de los 2,000 restaurantes, de los cuales 100 se encontraban en el extranjero. Esta cantidad de restaurantes pondría nuevamente a los hermanos Carney a replantear su futuro en el negocio y tan solo un año después, en 1977, los hermanos Dan y Frank venden la compañía a la empresa multinacional PepsiCo por un monto que se calcula en $1,200 millones. Durante la dirección de los hermanos Carney,
Pizza Hut abrió un promedio de 105 locales por año, una cantidad bastante impresionante. Con esta adquisición, PepsiCo se encargaría de darle un impulso a nivel mundial a la franquicia de comida rápida. Para el año 1986, ya bajo la dirección de PepsiCo, se inauguró el local número 5000, abriendo en promedio 333 locales por año. Sin duda, esta nueva adquisición por una multinacional le brindó un crecimiento exponencial al triplicar la velocidad de apertura de nuevos locales. Hoy, pedir comida a domicilio por internet es de lo más común, pero para 1994 no lo era, y Pizza Hut se convirtió en la primera cadena nacional en ofrecer entrega a domicilio ordenando por internet. ¿Sabías que puedes invertir en Pizza Hut sin adquirir una franquicia? Te contamos cómo al final del video. ¿Recuerdas a Donald Trump comiendo pizza? Pues en 1995 lo hacía para comerciales de televisión donde anunciaba el lanzamiento de la famosa orilla rellena de queso. Esta idea hizo que las ventas de Pizza Hut llegaran a niveles récord. Si bien PepsiCo le dio mucho impulso al negocio restaurantero, su principal actividad, que es la venta de bebidas, era más rentable. Y es por ese motivo que decidió separar el negocio de los restaurantes del de las bebidas, y el 6 de octubre de 1997 creó una empresa subsidiaria, la cual llamaron Tricon Global Restaurants, que en ese momento controlaban las empresas de comida rápida Pizza Hut, KFC y Taco Bell. El objetivo de esa decisión era simple: dejar que PepsiCo se centrara en la venta de bebidas y Tricon en la administración y apertura de nuevos locales de sus tres marcas. Con esta división, los accionistas de PepsiCo recibieron una acción de Tricon por cada 10 de PepsiCo. En el año de 2002, la empresa Tricon cambiaría de nombre para ahora llamarse Yum! Brands. Actualmente, Pizza Hut cuenta con más de 16,000 restaurantes, casi todos en el régimen de franquicia, lo que la convierte en la cadena de pizzerías más grande del mundo en más de 100 países. Te presentamos las claves del éxito de Pizza Hut. Modelo de franquicias. Dan Carney, desde sus inicios, vio el crecimiento de otras cadenas de comida rápida y entendió que una forma de expansión muy viable sería el de franquicias. Este modelo de negocio te permite crecer aprovechando los conocimientos que ya tienes con el dinero de las personas que quieren abrir una franquicia. La empresa les proporciona todo lo necesario para que el nuevo dueño de franquicia tenga éxito y a cambio ellos pagan por ese conocimiento. ¿Recuerdas que te preguntábamos si sabes cuánto cuesta abrir una franquicia de Pizza Hut en México? Pues aquí te tengo la respuesta. Según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias consultadas en noviembre de 2020, para adquirir una franquicia de Pizza Hut en México, se necesita una cuota inicial que va desde los $26,100 y una inversión inicial por establecimiento que comienza a partir de $400,000. También deberás incluir una cuota de regalías mensual de 6% y un fondo de publicidad de 5% sobre el total de las ventas. Otra de las claves de éxito de Pizza Hut fue su mercadotecnia. Sabían que debían diferenciarse de la competencia, hacer que los clientes los recordaran y por eso diseñaron cómo deberían ser sus locales. También lanzaron comerciales de televisión. Fueron la primera cadena de pizzerías en abrir una cuenta en Facebook y los primeros en enviar una pizza al espacio. Así es, hicieron una entrega a domicilio en el 2001 a la Estación Espacial Internacional, lo que los mantendría en la mente de los consumidores por dicha propaganda. Te contábamos que puedes invertir en Pizza Hut sin adquirir una franquicia, y es adquiriendo sus acciones. Pizza Hut no cotiza directamente en bolsa de valores, lo hace a través de Yum! Brands. Yum! Brands está listada en la bolsa de valores de Nueva York, donde puedes adquirir acciones de esta empresa que tiene un precio de $104.99 consultado en noviembre de 2020. Así, comprando acciones de Yum! Estarás invirtiendo en Pizza Hut. Derivado de la crisis sanitaria, las acciones de Yum! Pasaron de valer $107 en febrero a su nivel más bajo
de $54 por acción en marzo, lo que representó una caída del 51% en su valor por acción bursátil. Hasta aquí llegamos con el caso de estudio de Pizza Hut. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte al canal y recuerda que estaremos subiendo más casos de estudio como este, así como información financiera de interés para tu negocio. Déjanos en los comentarios qué otra empresa te gustaría que habláramos en próximos videos.